Página 11. Actitudes. La actitud como determinante del comportamiento. Las creencias están relacionadas con un concepto al que llamamos actitud. Son además su primer elemento. Llamaremos a este elemento cognitivo. Otro elemento de la actitud es el afectivo. Este elemento es responsable del resultado de la comparación de nuestras creencias o ideas de lo que llamamos bien o mal, justo o injusto, o que nos provoca placer o dolor. De manera general, hay un principio que se remonta a Aristóteles y que es hoy aceptado por un gran número de psicólogos: el hedonismo. Esto es, la búsqueda del bienestar y del placer y la correspondiente huida del dolor o malestar. Valoramos aquello que sentimos capaz de proporcionarnos placer y evitamos todo lo que potencialmente nos proporcione dolor. Pero cuidado, no podemos ser simplistas en el análisis de este principio. El placer no tiene que ser físico ni tampoco inmediato. Cuando asociado a una creencia o a una idea existe un elemento afectivo, podemos decir que la actitud es negativa, o sea, cuando las emociones que esa creencia nos provoca son negativas. El objeto de la actitud nos provoca malestar. Es positiva cuando nos provoca sentimientos de concordancia con nuestros valores. Pero, ¿qué es de hecho una actitud? Las actitudes son disposiciones en relación a objetos, a personas o acontecimientos o atributos de cualquiera de estos. A mí me gustan las naranjas. Es una actitud. Me gusta escribir. Es otra. Las fiestas de la familia son de lo mejor. Es también otro ejemplo. Pero, por ejemplo, decir que Juan es bien intencionado o que la marca X es más barata puede no ser una actitud, dependiendo de lo que se entiende por ser bien intencionado o lo más barato, o sea, del alcance de los conceptos. Afirmaciones como estas podrán ser simplemente comprobaciones de hechos acerca de una situación concreta. En este caso, no son actitudes. Solo serán actitudes si implican una opinión constante acerca de Juan o de la marca X y no meramente parcial o eventual. Vamos a ejemplificar esto de la actitud con la historia del señor A. El señor A cree que la mayoría de los operarios son malintencionados y solo están contentos cuando perjudican los intereses de los patrones, ya que tienen envidia de ellos. Este es el elemento cognitivo de actitud del señor A en relación con los trabajadores. La pereza o la envidia son dos comportamientos que para el señor A están en desacuerdo completamente con los valores en los que siempre creyó y fue educado. Por lo tanto, le provocan una situación de adversión. Este es el elemento afectivo de actitud en relación con los empleados. Pero existe un tercer elemento de actitud, que es el componente conductual, o sea, una predisposición para la acción. Si la actitud es positiva, la predisposición será hacia una acción que genere aproximación, confianza, solidaridad, simpatía y o ayuda en relación al objeto de actitud.
persona, grupo, idea, etc. Si, por lo contrario, es negativa, si la actitud es negativa, la predisposición será hacia un comportamiento que provoque alejamiento, desconfianza, ausencia de solidaridad y o antipatía en relación a ese mismo objeto. En el caso de nuestro señor A, como puede imaginar, la actitud era negativa, lo que hacía que sus contactos con los operarios estuvieran marcados por la desconfianza, aversión constante, autoritarismo, etc. Su relación con los empleados era pésima y hacía que la antipatía fuera mutua. Y es fácil comprender que fuera así. Es un hecho comprobado que un comportamiento induce a otro determinado comportamiento. Para comprender en qué medida es verdad esto, imaginen una situación en que dos autos chocan. Si el primer conductor al salir del choque viera de manera agresiva insultando al otro o culpándolo de manera exaltada, lo más probable es que el asunto no se resolviera y sería necesaria la presencia de las autoridades. Si por el contrario el primer conductor demostrara un comportamiento tranquilo, comprensivo y resolutivo, lo más probable es que llegarían a un acuerdo en menos tiempo. Pruebe decir algo amable a alguien y como respuesta obtendrá probablemente algo tan o más agradable de lo que dijo. Entonces, no haga la experiencia al contrario. No eche a perder su día y el de los demás. Volviendo al señor A, es natural que los empleados también sintieran desconfianza de él y no les agradara. Probablemente hacían todo lo posible hasta por desobedecer sus órdenes, lo que aumentaba aún más la creencia del señor A de que los empleados eran perezosos y abusivos. A medida que el señor A se sentía peor con los empleados, más seguridad tenía de sus convicciones. Esto es similar al efecto Pigmalión. Analicemos la actitud del señor A. Analicemos la actitud del señor A. ¿Qué era lo que pensaba que estaba mal? ¿Es parte de la creencia o parte del valor? Creo que estará de acuerdo conmigo en que el elemento afectivo es correcto, por lo menos de acuerdo con los valores aceptados en nuestra cultura. La pereza y la envidia son vistas como defectos. Entonces, ¿es cierta la creencia que el señor A tiene de los empleados? ¿Estará el elemento cognitivo también correcto? El primer contacto que el señor A tuvo con los operarios en situación de trabajo fue cuando asumió su primer cargo de jefe al salir de la facultad. Era un momento de gran disturbio político en una época post-revolucionaria en que la conducta generalizada era de manifestaciones y reivindicaciones. Un periodo difícil en la vida del señor A, aún más teniendo en consideración su comportamiento políticamente moderado. Así, después de algunos meses de trabajo, se formó una idea sobre los empleados y sus sentimientos a ese respecto. Desde entonces, el desempeño de los grupos que dirigía era francamente bajo en comparación con el de algunos de sus demás colegas. Como se podrá imaginar, el señor A se transformó rápidamente en una persona angustiada, estresada, con poca confianza en sí mismo, nervioso, aún más porque muchos de sus colegas eran promovidos
y él no. Curiosamente, cuando más desanimado se sentía, más certeza tenía de la naturaleza humana. En el último año, el señor A fue designado como candidato para participar en acciones de formación tendientes al desarrollo de la capacitación de dirección. Una de las cuestiones abordadas era el estilo de dirección. Se decía entonces que los estilos democráticos de dirección producían en general mejores resultados. El señor A estuvo de acuerdo solo porque quedaba mal decir que no, cuando los demás compañeros decían que sí, que estaban de acuerdo. Y así llegó a comprometerse y a intentar modificar su estilo de dirección. No tenía gran interés, pero como un ejemplo, tenía que ser una persona accesible y que entendiera del asunto. El señor A decidió intentarlo. Cierto día reunió a su equipo para deliberar sobre la introducción de un nuevo método de trabajo. La reunión duró cerca de 1 hora, de la cual 40 minutos fueron utilizados por él para la exposición del asunto y 20 ocupados con preguntas hechas por los colaboradores en relación al método que él acababa de proponer. Y no hubo ninguna sugerencia. Una vez más, la actitud del señor A se reafirmaba. Los colaboradores quieren el mínimo posible de desventaja en comodidades. Tanto que en la reunión que hizo nadie dio opiniones. Así es, toda la gente no tiene interés. Fue lo que comentó el señor A en una plática posterior con su director, con quien tenía que realizar las acciones de formación a las que asistía. Lo que el señor A presentó en la sesión es válido, pero lo es a otro nivel. Mire, es necesario que las personas estén interesadas en trabajar y se preocupen por la empresa, lo que desgraciadamente no sucede con mis colaboradores. Esto es lo que dijo el señor A. La culpa es de los colaboradores. En conversaciones posteriores con algunos colaboradores del señor A, el director en cuestión había recogido ciertas afirmaciones curiosas como esta. Lo que él quería era que dijéramos que sí a su planteamiento. Habló todo el tiempo y fue al final cuando preguntó si alguien no estaba de acuerdo. ¿Sugerirle algo? ¿Nosotros? El último que osó contrarlo se metió en un problemón tal que ni lo contó. Yo desconfío. Él nunca nos pregunta nada. ¿Para qué nos pregunta? Y para que nos pregunte es porque trae algo entre manos. Algo se trae. La última vez que le di una sugerencia, la adoptó como si fuera de él. Los logros fueron para él. Y como le llamé la atención por el hecho, cuando me evaluó al final del año, dijo que yo tenía un espíritu conflictivo y recomendó a otros colegas para recibir premios. Y lo que yo recibí, fue pura desilusión. Hasta aquí no hubo ningún cambio de actitud del señor A. Únicamente un reforzamiento. La formación que supuestamente sería para provocar en él un cambio de actitud no lo consiguió. ¿Por qué? Cualquier intento de cambio de actitud encontrará resistencia en caso de que el cambio que se pretende operar contradiga de alguna forma el sistema más amplio de nuestras creencias. ¿Y qué con la adaptación? Con ese factor de éxito.
Imagine el conjunto de nuestras actitudes como un sistema abierto que tiende al equilibrio. Si trata de hacer un cambio en algún elemento pequeño de ese sistema, este entrará en desequilibrio a no ser que provoque alguna otra alteración para restituir un nuevo estado de equilibrio. Lo más seguro es que el sistema tienda a volver al estado inicial. Fue lo que pasó con el señor A. Por un lado, una actitud democrática aplicada a aquellas personas contrariaba sus creencias de base. Así que le fue más fácil invalidar la nueva información acerca de los beneficios de este tipo de dirección que cambiar sus profundas convicciones acerca de la naturaleza humana. Y este caso me hace recordar otro. Un alumno mío, finalista de la licenciatura en administración, me reclamó, después de una explicación sobre un aspecto relacionado con liderazgo y comprobación real correspondiente, que tenía yo que tener paciencia. Para que él estuviera de acuerdo conmigo tenía que darle tiempo, pues aquello era contrario a su opinión en relación al asunto. Así, después de reconsiderar todo lo que había implicado para él ese nuevo aspecto de la cuestión, sería que eventualmente podría estar de acuerdo, y eso después de constatar una serie de evidencias. Este caso es curioso por dos motivos. Primero, por la percepción del alumno de sus propios procesos mentales. Segundo, por el hecho de llamar una vez más la atención en el aspecto del prejuicio que nuestras creencias pueden tener, o que nos impide en parte poner en duda ciertas verdades que de verdades solo tienen el hecho de que creamos en ellas.